En Londres, mucho antes de que esta fotografía fuera capturada, existía una empresa llamada Jack, que, en 1852, introdujo el juego de croquet. ¿Te has encontrado alguna vez con una fotografía que te dejó completamente perplejo, desafiando toda explicación racional? ¿Qué sucedería si las páginas de la historia guardaran secretos que ni las mentes más brillantes lograran desentrañar? Prepárate mientras nos sumergimos en una colección fascinante de imágenes intrigantes que plantean más preguntas que respuestas. En este cautivador viaje revelaremos 25 fotografías históricas raras que dejaron a científicos desconcertados y a historiadores rascándose la cabeza. Desde enigmas alucinantes hasta anomalías históricas, esta es una aventura imperdible que no puedes dejar pasar. Almuerzo en las alturas. La icónica fotografía, titulada Almuerzo en las alturas, retrata a 11 trabajadores sentados en una viga disfrutando de su comida en medio de la construcción de un rascacielos. Inicialmente, se creía que esta imagen capturaba la construcción del Empire State Building. Sin embargo, un examen detenido de la foto y su fondo reveló que fue tomada durante la construcción del Rockefeller Center en el 13 Rockefeller Center. Esta fotografía plantea varias preguntas intrigantes para sus espectadores. En primer lugar, se desmitifica la supuesta ascendencia irlandesa de los trabajadores al analizarla, revelando una mezcla de herencia italiana y nativa americana entre los hombres. Además, la logística de capturar una fotografía tan detallada en ese momento plantea cuestionamientos. Las voluminosas cámaras de la época no eran convencionales para lograr esta foto notable, ya que los drones de cámara no estaban disponibles en ese entonces, a diferencia de hoy en día. Sin embargo, el renombre del fotógrafo está completamente justificado, ya que encapsula una era única y permanece imposible de replicar en el contexto moderno. El misterio del hipster viajero en el tiempo. En el año 2010, una fotografía fascinante emerge de 1941 que retrata la reapertura del puente Fox en Gold Bridge, Columbia Británica. La multitud reunida en el evento se ajusta a las expectativas de la época, pero un individuo se destaca, conocido como el hipster que viaja en el tiempo. Este hombre viste con atuendos modernos, incluyendo una camiseta con logotipo impreso, un suéter con capucha y gafas de sol, todos sorprendentemente fuera de lugar en el contexto histórico de 1941. Notablemente, también se le ve sosteniendo una cámara con un diseño contemporáneo, añadiendo otra capa de intriga, aunque los escépticos ofrecen explicaciones lógicas, sugiriendo que las gafas de sol no eran del todo inusuales para la época y que el logotipo en la camiseta podría pertenecer a un suéter marrón del equipo de hockey de Montreal disponible en la década de 1940. Estas aclaraciones no disipan por completo la extraña sensación de desplazamiento temporal. Las discusiones en torno a la identidad y el momento de origen de esta figura han encendido debates apasionados en las comunidades académicas y en línea, generando teorías sobre los viajes en el tiempo. El enigma de la silla de Busby. En 1702, el notorio asesino británico Thomas Busby fue ejecutado por ahorcamiento, siendo hallado culpable de matar a su suegro en medio de una disputa relacionada con dinero. Cuando las autoridades detuvieron a Busby, se encontraba sentado en una silla en un pub cercano, donde más tarde sería objeto de burla. Testigos informaron que mientras lo llevaban, murmuró una maldición. Esta antigua silla de roble se volvió localmente famosa debido a su conexión con Busby. En el siglo XX se asoció con una serie de eventos desafortunados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviadores canadienses que se sentaron en la silla nunca regresaron de sus misiones de bombardeo posteriores. En las décadas siguientes, las personas que ocuparon la silla experimentaron accidentes de tráfico
y un asesinato a mediados de la década de 1970 se relacionó con ella. Preocupado por la posible maldición, el dueño del pub donó la silla a un museo cercano, donde ahora cuelga del techo, para evitar que los visitantes corran cualquier riesgo al sentarse en ella. Aunque los científicos aún no han demostrado de manera definitiva si la silla contiene una maldición de Busby, ¿estarías dispuesto a arriesgarte y sentarte en ella por ti mismo? El ovni del siglo XV en la pintura de Madonna con San Juan. La pintura conocida como Madonna con San Juan, no atribuida al artista italiano Domenico Ghirlandaio, presenta un tema recurrente que explora lo inexplicable. Este tema gira en torno a objetos anacrónicos que se encuentran en obras de arte históricas. Un ejemplo notable de este fenómeno se encuentra en una pintura del siglo XV, donde los temas principales son la Virgen María y el bebé San Juan Bautista. Sin embargo, el enigma radica en un objeto brillante peculiar en el cielo, visible para un hombre y su perro en el fondo. Esta extrañeza ha llevado a algunos a especular que podría representar un objeto volador no identificado, potencialmente indicando vida extraterrestre, ya que su luminosidad y los rayos de luz radiante contribuyen a su aura misteriosa. Aunque algunos escépticos proponen que el objeto simboliza lo divino, como un ángel o Espíritu Santo, otros sugieren que podría representar la estrella de Belén o un signo celestial. A pesar de estas interpretaciones variadas, el significado exacto del objeto sigue siendo indescifrable. Madonna con San Juan ejemplifica los misterios intrigantes que rodean a las obras de arte históricas, especialmente cuando parecen retratar objetos que están más allá de su tiempo. El enigma de la Torre Eiffel. En 1887, Gastón Eiffel logró su obra maestra, la mundialmente famosa Torre Eiffel. La imagen capturada en ese momento muestra el inicio de este icónico hito. Al investigar sus estadísticas, es sorprendente cómo esta majestuosa estructura se materializó con la labor de tan solo 300 individuos en un rápido periodo de 2 años, estableciendo un récord de velocidad e innovación para su época. La prominencia global de la Torre Eiffel no es sorprendente, considerando su creación notable con recursos limitados en un periodo de tiempo tan corto. Incluso en nuestra era tecnológicamente avanzada, replicar una construcción tan rápida parece inverosímil. En consecuencia, la construcción de la torre y la fotografía que la acompaña están rodeadas de misterio. ¿Es concebible que una fuerza alternativa estuviera en juego, permitiendo tal velocidad y eficiencia sin precedentes? Este enigma ha generado diversas teorías. Algunos se aventuran en teorías de origen extraterrestre, sugiriendo que la torre podría haber sido un regalo celestial, mientras que otros cuestionan la validez de los datos de construcción extraordinarios. Debe haber dotado a estos 300 trabajadores con una destreza y agilidad incomparables. El enigma del astronauta de Solway Firth. En 1964, una imagen intrigante surgió, capturando una de las fotografías más desconcertantes de los últimos tiempos. La escena muestra a una familia de paseo en el campo cerca de Solway Firth. Durante este tiempo, un bombero de Carlisle, Inglaterra, fotografió a su hija. Al revelar la foto, una figura inesperada apareció en el fondo, una entidad que parecía ser un astronauta. Esta figura enigmática, vestida con lo que parecía ser un casco o visera, estaba de espaldas a la cámara. Templeton afirmó que nadie más estaba presente durante la toma. La película fue examinada por Kodak y fotógrafos de la policía, quienes no encontraron signos de adulteración. Los escépticos propusieron una teoría alternativa, sugiriendo que el astronauta estaba capturando involuntariamente a su esposa en el cuadro, que llevaba un vestido azul que sobreexpuesto podría parecer blanco. El casco, posiblemente, sería su cabello,
y la supuesta visera podría ser la sombra de su cabello en su rostro. A pesar de estas explicaciones racionales, la imagen sigue cautivando la imaginación y ha sido presentada en varios programas de televisión y documentales que fomentan discusiones sobre extraterrestres, viajeros en el tiempo y seres interdimensionales. El enigma de las espadas de acero de Damasco. A menudo se asume que nuestro conocimiento actual es una acumulación de todo el aprendizaje humano. Sin embargo, de vez en cuando, los arqueólogos descubren artefactos que desafían la replicación en nuestra era. Un caso notable son las espadas de acero de Damasco, forjadas en Siria a partir de acero importado de la India. Son conocidas por su fuerza incomparable, resistencia sobresaliente y nitidez excepcional. Supuestamente podían cortar un cabello con solo tocar su filo. Desde mediados del siglo XIX, el arte de fabricar estas espadas se ha perdido y actualmente no hay ningún lugar en la Tierra equipado para replicarlas debido a la comprensión metalúrgica perdida. Lo que es aún más sorprendente es la estructura intrincada y sofisticada de estas espadas. Un equipo de científicos examinó el acero y descubrió nanotubos de carbono y nanocables, logros tecnológicos mucho más allá de las capacidades presumidas de esa época. ¿Fueron las técnicas utilizadas para forjar estas espadas las que generaron tales estructuras a nivel molecular sin una comprensión completa? ¿O es posible que las personas de esa época fueran considerablemente más avanzadas de lo que entendemos hasta ahora? Los misterios que rodean estos artefactos históricos siguen planteando preguntas sobre las profundidades del conocimiento y las habilidades antiguas. El enigma del manuscrito Voynich. En honor a Wilson, quien lo adquirió en 1912, el manuscrito Voynich presenta representaciones enigmáticas que crean un profundo rompecabezas. Este códex del siglo XV está adornado con ilustraciones misteriosas y un lenguaje no identificado que ha desconcertado incluso las mentes más perspicaces. El manuscrito muestra representaciones cautivantes de especímenes botánicos, diagramas celestiales, mujeres bañándose y bocetos farmacéuticos. Curiosamente, estas representaciones desafían la identificación con cualquier entidad conocida, ya sean botánicas o astronómicas. Los mapas celestiales que muestran constelaciones estelares y disposiciones planetarias difieren de los reconocidos por los astrónomos contemporáneos. A lo largo del tiempo, han surgido numerosas hipótesis sugiriendo diversos roles potenciales para el manuscrito, como una farmacopea, un tratado alquímico o una obra de ficción especulativa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos dirigidos para descifrar su contenido, las inscripciones del manuscrito y el significado de sus ilustraciones enigmáticas siguen sin estar claros. El manuscrito Voynich permanece como un enigma duradero en las páginas de la historia, invitándonos a un reino de fascinación, misterio y el atractivo de lo desconocido. La fotografía de levitación, el enigma de Colin Evans. En la década de 1920, la fotografía de levitación captó la atención a través de las cautivadoras actuaciones de Colin Evans, un mago y medium que confundió al público al demostrar el enigmático arte de la levitación. En una sala mal iluminada, capturaba una fotografía con flash de sí mismo aparentemente flotando sobre el suelo, apoyado por espíritus sobrenaturales. Estas notables imágenes mostraban a Evans suspendido a varias alturas utilizando varios métodos, dejando a los espectadores atónitos. Surgieron debates sobre el origen de este fenómeno inexplicable. Los escépticos argumentaron que Evans podría simplemente estar saltando de una silla en la oscuridad, pero debido a la configuración de su acto, tales teorías no pudieron ser probadas de manera definitiva. Evans mantuvo un aura de misterio en torno a sus actuaciones, guardando los secretos de su espectáculo de magia. Después de un examen más detenido, algunos observadores notaron que los pies de Evans parecían borrosos en ciertas fotografías, lo que llevó a la especulación de que este efecto borroso podría ser resultado de magia espiritual
o si había una explicación más astuta. Podría ser que los espíritus inefables fueran demasiado rápidos para la cámara, lo que resultaría en su representación borrosa. Alternativamente, era más plausible que Evans mismo estuviera ejecutando saltos desde la silla en el momento adecuado, lo que hacía que sus piernas se volvieran borrosas en las fotografías. Estas fotografías, como la única evidencia disponible, podrían contener la clave para desentrañar los secretos detrás de los actos mágicos de Evans. El enigma del monstruo marino de la isla Hook. El reino de la historia inexplicable se extiende más allá de la Tierra, hacia los mares muertos y sus enigmas. Uno de estos rompecabezas es el monstruo marino de la isla Hook, capturado en una fotografía en 1964 por Robert, un francés de vacaciones en Australia. La fotografía muestra a una enorme entidad parecida a un renacuajo, estimada en unos 21 a 25 metros de longitud, acechando en las aguas someras de la bahía Stone Raven en la isla Hook. En la imagen se puede ver una silueta oscura considerable debajo de la superficie del agua, con una cabeza distintiva y un cuerpo serpenteante que se extiende a las profundidades. Han surgido numerosas especulaciones al respecto. Algunos proponen que podría tratarse de un reptil marino prehistórico sobreviviente, similar a un plesiosaurio o una especie colosal desconocida de anguila o pez. Sin embargo, el escepticismo persiste, con sugerencias de una posible elaborada falsificación que involucraría una hoja de plástico pesada dispuesta para simular un monstruo marino. A pesar de estas dudas, la imaginación del público ha sido cautivada durante décadas. El monstruo marino de la isla Hook sigue siendo un enigma marino duradero, un relato cativante en el campo de la tecnología. El supuesto Billy the Kid. La supuesta fotografía de Billy the Kid de la década de 1870 se ha convertido en un tema de intriga. Imágenes históricas como esta proporcionan destellos del pasado, pero su autenticidad a menudo desencadena debates entre historiadores. En 2010, una fotografía fue adquirida por solo $2 en una tienda de recuerdos, afirmando retratar al notorio forajido Billy the Kid y su pandilla, los reguladores, participando en una partida de croquet. Si se demostrara que es genuina, esta imagen sería solo la segunda fotografía verificada de Billy the Kid, potencialmente con un valor que asciende a millones de dólares. Sin embargo, confirmar su legitimidad ha sido un desafío. A pesar de la similitud entre la persona en la foto del croquet y la imagen conocida de Billy the Kid, surgen dudas debido a inconsistencias. Algunos historiadores cuestionan la plausibilidad de la escena, observando el contraste entre la naturaleza sofisticada del croquet y el estilo de vida rudo del forajido. En medio de la controversia que ha rodeado a la fotografía, ha atraído una atención significativa, inspirando un documental de National Geographic y cautivando a historiadores, analistas forenses y entusiastas del Viejo Oeste. Las líneas de Nazca. Un enigma duradero. Las líneas de Nazca, proyectos a gran escala creados por la antigua civilización de Nazca en Perú, nos cautivan con su duradero atractivo. El misterio se profundiza cuando se observan desde arriba, revelando una serie de animales, plantas y formas geométricas meticulosamente grabadas en el suelo del desierto. Esto plantea el enigma de cómo y por qué una civilización que prosperó hace casi 2 milenios concebió obras de arte tan masivas destinadas a ser apreciadas solo desde el cielo, un ángulo aparentemente inaccesible para el pueblo nazca. Han surgido varias teorías para explicar estas creaciones desconcertantes. Algunos sugieren propósitos religiosos o astronómicos, proponiendo que las líneas eran un observatorio colosal o una guía para fuentes de agua subterránea. Otros proponen rituales intrincados para atraer agua. Sin embargo, estas hipótesis no explican completamente la complejidad y escala de las líneas ni la selección de símbolos. Además, no aclaran cómo los Nazca lograron tal precisión sin un punto de vista aéreo,
desde hipótesis sobre lugares de aterrizaje extraterrestres hasta calendarios celestiales tan diversos como las propias figuras. En realidad, estos notables geoglifos, mejor vistos desde una altura inaccesible, siguen siendo un enigma no resuelto en la historia humana, desafiando la comprensión convencional. El enigma del mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis, nombrado en honor a su creador, el almirante otomano y cartógrafo Piri Reis, ha intrigado a historiadores y científicos desde su descubrimiento en 1513. Este mapa del mundo se centra principalmente en las costas de Europa y el norte de África, con partes del Océano Atlántico y América e incluso la Antártica en su centro. La excepcional precisión del mapa al representar partes de América, especialmente la costa de América del Sur, plantea un enigma. Considerando el conocimiento limitado del Nuevo Mundo en 1513, resulta aún más intrigante el retrato de una costa antártica sin hielo, un estado que se cree que existió hace aproximadamente 34 millones de años, mucho antes de la civilización humana. Las fuentes utilizadas para compilar el mapa, incluidas las antiguas que ya no están disponibles, plantean preguntas sobre si podría incorporar el conocimiento cartográfico avanzado de una civilización perdida, aunque algunos escépticos proponen interpretaciones erróneas o percepciones imaginativas de los marineros como explicaciones para la naturaleza enigmática de los mapas de Piri Reis. Sus intrigantes anomalías y notables precisiones siguen siendo un tributo a las complejidades de la historia y a la profunda comprensión que poseían nuestros antepasados. Los inexplicables círculos de hadas en el desierto de Namibia. En las pastizas áridas del desierto de Namibia, un fenómeno natural intrigante, conocido como los círculos de hadas, ha capturado la atención de científicos y turistas. Estas formaciones, que parecen manchas circulares de tierra árida rodeadas de hierba corta, crean un patrón distintivo en forma de panel visible desde lo alto. Los círculos varían en diámetro, desde algunos metros hasta decenas de metros, y se encuentran dispersos por toda Namibia. Los mitos locales atribuyen estos círculos a la intervención divina o a los pasos de los dioses, pero las explicaciones científicas proponen causas como patrones térmicos y la competencia entre las plantas, infiltración de gases e incluso radiactividad. A pesar de estas teorías, ninguna causa definitiva ha sido universalmente aceptada. Los círculos de hadas de Namibia siguen siendo un tema de debate científico y la curiosidad del público en general. Este fenómeno resalta los misterios cautivantes que la naturaleza a menudo esconde a la vista de todos, continuando provocando debates e intriga. La foto anómala del dirigible de 1911. En 1911 surgió una imagen que generó controversia y especulación generalizadas. La foto retrata un intrincado dirigible suspendido sobre Huntington, Virginia, lo que provocó intriga debido a su diseño notablemente avanzado para la época. La existencia de este dirigible está documentada únicamente en esta imagen. La nave exhibe una forma elegante con numerosas hélices y la capacidad de transportar un número sustancial de pasajeros. Esto contrasta fuertemente con los dirigibles y globos básicos de pequeña capacidad que predominaban a principios del siglo XX. Además, la fotografía precede a la construcción del primer dirigible al estilo Zeppelin en Estados Unidos en varios años, lo que sugiere la creación de alta tecnología por un visionario adelantado a su tiempo. Aunque existen rumores sobre posibles trucos, como una broma o una manipulación temprana de Photoshop, no se ha identificado ninguna prueba de adulteración en la imagen. La identidad y las intenciones del fotógrafo permanecen indescifrables. A pesar de las especulaciones continuas, la fotografía del dirigible de 1911 persiste como una anomalía histórica enigmática que resiste una resolución sencilla y ofrece un vistazo tentador a un misterio y un desvío cautivador en los anales de la historia del vuelo humano. El misterio de las rocas en el Valle de la Muerte. En medio de las condiciones adversas,
y las temperaturas extremas que los visitantes encuentran en el Valle de la Muerte, ubicado en California, se desarrolla un fenómeno intrigante conocido como las rocas con vela. Estas rocas que se encuentran en las arenas del desierto presentan trazas alargadas detrás de ellas, lo que implica un movimiento autónomo por el terreno. Sorprendentemente, no se encuentran huellas de seres humanos ni marcas de neumáticos que acompañen a estas piedras. El misterio se remonta a 1915, generando diversas conjeturas a lo largo de los años que van desde la participación extraterrestre hasta criaturas subterráneas. Sin embargo, recientemente ha ganado fuerza una explicación más fundamentada. Esta teoría postula que, bajo circunstancias precisas, el área acumula una capa de hielo durante la noche que posteriormente se derrite, impulsando las piedras hacia adelante a través de la extensión arenosa y creando así las trazas distintivas. A pesar de que esta teoría presenta una estructura plausible, sigue siendo inconclusa y requiere una investigación más profunda. En consecuencia, el enigma de las rocas con vela permanece sin resolver por el momento, esperando una resolución completa. Los misteriosos rastreadores nocturnos de Fresno. Dentro del reino de los fenómenos inexplicables, pocos son tan peculiares como los rastreadores nocturnos de Fresno. Estas entidades hicieron su debut en un video de vigilancia que se originó en Fresno, California, a finales de la década de 2000. El metraje muestra a un par de diminutas criaturas de piernas blancas cruzando lentamente un césped. Aparentemente, una entidad similar apareció en un video posterior grabado en el Parque Nacional de Yosemite, aumentando aún más el misterio. La forma y el comportamiento distintivos de estas criaturas desafían las explicaciones convencionales. Las teorías sobre su origen varían desde la manipulación digital del video hasta la presencia de formas de vida extraterrestres, conexiones con el folclore indígena o incluso la existencia de organismos criptozoológicos enigmáticos. A pesar del escepticismo y de las limitadas pruebas corroborativas, el video que muestra a los rastreadores nocturnos de Fresno sigue capturando el interés de los entusiastas de lo desconocido y aficionados a los enigmas. Nos invita a contemplar qué encuentros extraordinarios pueden estar más allá de los límites de nuestra percepción típica. El enigma de la estatuilla de Nampa. En el año 1889, trabajadores que estaban involucrados en actividades de perforación de pozos en Nampa, Idaho, se encontraron con un descubrimiento sorprendente. Sus excavaciones llevaron al hallazgo de una diminuta estatuilla de arcilla a una profundidad de aproximadamente 300 pies. Apodada la estatuilla de Nampa, este artefacto tenía la forma de una figura femenina y mostraba claras evidencias de habilidad humana. Sin embargo, el verdadero enigma que ha cautivado las mentes de los investigadores reside en la capa geológica de la que emergió. Estas capas históricas de la Tierra datan de alrededor de 2 millones de años, mucho antes de cualquier presencia humana documentada en la región. Dentro del ámbito de la interpretación surgen perspectivas divergentes. Los partidarios de la teoría de antiguas civilizaciones avanzadas o de anomalías que desafían las cronologías establecidas ven la estatuilla como un testimonio de estas ideas. Por otro lado, el discurso científico convencional a menudo adopta una postura diferente, postulando que este descubrimiento podría deberse a aberraciones causadas por la perforación o a la intrigante posibilidad de que objetos más recientes se hayan incorporado a formaciones geológicas más antiguas, debido a procesos naturales a lo largo de largos períodos de tiempo. Indudablemente, la estatuilla de Nampa sigue siendo un artefacto de profunda intriga y continúa generando apasionados debates dentro de los círculos arqueológicos. El enigma del mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera, a menudo considerado el primer ejemplo de computadora analógica en el mundo, se remonta a las brumas del tiempo,
aproximadamente durante el I o II siglo a.C. Sus intrincadas ruedas dentadas e inscripciones siguen hipnotizando las mentes modernas. Sin embargo, la verdadera admiración radica en la profunda comprensión de la astronomía que el mecanismo posee. Con una visión casi mística de esta antigua maravilla mecánica, podía anticipar fenómenos celestes al dirigir su mirada hacia los cielos, prediciendo eclipses y cartografiando el baile celestial de planetas y estrellas. Las capacidades del mecanismo parecían trascender el horizonte de lo que se consideraba posible en el ámbito de la ingeniosidad griega antigua. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos concentrados para desentrañar sus secretos, el mecanismo guarda celosamente todo su repertorio con un aire de misterio. Su intrincada danza de ruedas dentadas y el conocimiento que incorpora permanecen solo parcialmente decodificados, arrojando un velo tentador sobre su funcionalidad completa. El mecanismo de Antisítera se alza como un testimonio de la ingeniosidad de civilizaciones antiguas, invitándonos a reflexionar sobre la profundidad de su destreza tecnológica. El misterio de las momias con cocaína. El enigmático concepto de momias infusionadas con cocaína nos invita a adentrarnos en los primeros casos de travesías a través del Atlántico y el surgimiento de rutas comerciales entre América del Sur, Europa y África. Comúnmente, estas interacciones se remontan a las transformadoras expediciones de Colón en el siglo XV o incluso a la intrigante posibilidad de viajes vikingos. Sin embargo, una alternativa cautivadora está ganando impulso. La idea de que los antiguos egipcios podrían haber emprendido viajes mucho más antiguos de lo que se imaginaba. En un momento crucial, en 1977, un arqueólogo examinando meticulosamente una momia egipcia tropezó con trazas de tabaco en sus vendajes antiguos. Este emocionante descubrimiento sugirió que estas cosechas habían llegado a costas distantes mucho antes de la historia conocida. Inicialmente, surgieron dudas debido a la posible contaminación, pero más tarde se revelaron nuevas técnicas que confirmaron la presencia de tabaco, cannabis e incluso cocaína en el interior de las células de las momias. En la década de 1990, momias suramericanas también fueron confirmadas como conteniendo estas sustancias, desafiando la historia y remodelando nuestra comprensión del pasado. Hoy vamos a dar un paso adelante y explorar un enigma fascinante que ha desconcertado a los historiadores y ha estimulado la imaginación de escépticos y creyentes. En esta asombrosa colección de fotos históricas raras, se despliega ante nuestros ojos una extraña narrativa. Antiguos pueblos envueltos en las capas del pasado se entremezclan con seres de otro mundo, como si el propio tiempo se hubiera difuminado, tejiendo un tejido surreal donde el pasado y el futuro convergen en una asombrosa armonía. Sin embargo, estas fotos no fueron descubiertas en las páginas de alguna obra de ciencia ficción, sino que se encontraron entre el polvo de nuestra historia. El lugar en sí estaba envuelto en secreto, añadiendo un toque de misticismo a una historia ya desconcertante. Mientras contemplamos estas notables imágenes, una pregunta resuena más fuerte que ninguna otra. ¿Qué diablos está sucediendo aquí? ¿Es todo humo y espejos, como algunos escépticos sugieren, una farsa hábilmente orquestada, una mera colección de ilusiones y trucos de cámara? ¿Qué opinas al respecto? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Los enigmáticos geoglifos de Marriman. Los geoglifos de Marriman representan extensas esculturas y obras de arte grabadas en la superficie de la Tierra. Estas creaciones, que abarcan milenios, existen en todo el mundo y cautivan la curiosidad debido a que su forma completa solo es discernible desde grandes altitudes. Las intenciones de culturas que no tenían perspectivas aéreas para apreciarlas las mantienen en el ámbito del misterio. Entre estos geoglifos, el notable hombre marré se destaca.
situado a unas 37 millas al oeste de Marree, en el sur de Australia, representa a una figura humana involucrada en la caza, posiblemente empuñando un boomerang o un bastón. Su grandeza es sorprendente, ya que mide 1 milla y 700 pies de altura y cubre aproximadamente 620 pies de ancho. Aunque fue descubierto en 1998, su similitud con el bronce de Artemisio del Mar de Egeo, descubierto en 1928, alimenta la especulación. Sin embargo, es improbable que el creador del bronce haya sido también el responsable de crear el geoglifo de Marrimán. El autor de este último sigue siendo un misterio, y la creencia predominante lo atribuye a un origen más reciente. En las últimas 5 décadas, Bardius Goldberg, un artista que falleció en 2002, ha surgido como el principal sospechoso. A pesar de las incertidumbres, el misterio de los geoglifos continúa intrigando, invitando a la especulación y al cuestionamiento sobre su propósito y su creador. La Biblia del Diablo. El manuscrito conocido como el Códice Gigas fue creado en el siglo XIII y es considerado el manuscrito medieval más extenso del mundo. Fue elaborado por un monje benedictino que vivía en un monasterio en la República Checa, con una impresionante longitud de 36 pulgadas. Es una pieza significativa de la historia. El contenido de este manuscrito se adhiere en gran parte a las normas religiosas de su época, ya que contiene una traducción completa de la Biblia al latín, junto con otras obras adicionales. Sin embargo, un aspecto distintivo de este manuscrito se encuentra en su página 119, donde sorprendentemente falta texto y en su lugar parece haber una representación del diablo. En la página opuesta se encuentra una ilustración del cielo. Desde el descubrimiento de este corte en el manuscrito, los eruditos han luchado con su interpretación. Mientras que algunos lo ven como un juego simbólico entre el bien y el mal, otros especulan sobre significados más profundos. Se plantean preguntas sobre si los monjes que produjeron esta obra tenían afiliaciones con la adoración del diablo o si posiblemente creían en una conexión más intrincada entre el diablo y el cielo de lo que se establecía en el pensamiento religioso tradicional. La verdadera intención del autor permanece velada y probablemente nunca será completamente revelada. Las cabezas de Isla de Pascua. Este remoto lugar, en el Océano Pacífico, ha estado habitado desde el siglo XIII. Entre los vestigios antiguos esperados, destaca una característica distintiva: cerca de 1000 monumentales estatuas en forma de cabezas. Estas imponentes esculturas, conocidas como moai, llenan la costa y el interior de la Isla de Pascua. Los orígenes de estas creaciones, su propósito y la técnica utilizada para crearlas y posicionarlas siguen siendo enigmas. Aunque se atribuyen al pueblo Rapa Nui, es probable que estas figuras fueran esculpidas entre 1250 y 1500 sin la tecnología moderna de ingeniería necesaria para crear y colocar estos monolitos, que pueden alcanzar hasta 30 pies de altura y pesar hasta 90 toneladas. Sorprendentemente, estas estatuas, que representan divinidades, tienen cabezas que constituyen casi la mitad de sus cuerpos. Fueron esculpidas en una cantera y luego cuidadosamente movidas a su ubicación actual. Este esfuerzo implicó muchas horas de trabajo colectivo de cientos de personas. Cada moai tiene el rostro de una divinidad y su presencia sigue cautivando, mientras permanecen como monumentos históricos notables. Las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica. Anidadas en las profundidades de las selvas tropicales de Costa Rica, las enigmáticas esferas de piedra de Diquís han cautivado a investigadores y arqueólogos durante siglos. Variando en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, estas piedras perfectamente esféricas han generado innumerables teorías sobre su origen y propósito. Elaboradas con sorprendente precisión a partir de granodiorita,
una roca desafiante, el método de su creación sigue siendo un enigma. El propósito de estas esferas de piedra también es igualmente misterioso. Algunas teorías proponen un uso astronómico o religioso, mientras que otras sugieren marcadores territoriales o de navegación. Incluso se ha especulado sobre la posible conexión con civilizaciones perdidas o influencia extraterrestre. Estas esferas tienen una importancia cultural y histórica significativa para los pueblos indígenas de Costa Rica y han obtenido el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto subraya la ingeniosidad de las sociedades antiguas. Las esferas de piedra no solo reflejan la creatividad humana, sino que también nos recuerdan las maravillas aún no descubiertas, ofreciendo posibles perspectivas sobre la rica historia de nuestro planeta. Los hombres lagarto de Ubaid. La arqueología a menudo descubre artefactos que desafían la comprensión convencional, generando más preguntas que respuestas. Entre estos enigmas arqueológicos se encuentran las estatuillas de los hombres lagarto de Ubaid halladas en el sitio de Ubaid en Irak, un asentamiento que precede a las antiguas civilizaciones y se remonta a 4000–5000 a.C. Estas figuras tienen una forma similar a la humana, pero exhiben rasgos distintivos de reptiles: cabezas alargadas, hoyos almendrados y piel escamosa. Algunas representan a hombres lagarto realizando tareas cotidianas, cuidando de bebés o asumiendo roles de liderazgo. Estas estatuilas son un testimonio convincente de las facetas desconcertantes de nuestra historia y desafían continuamente nuestra percepción de las antiguas sociedades. Estimulan la reflexión sobre las creencias, costumbres y expresiones artísticas de nuestros distantes ancestros como vestigios de un pasado enigmático. Las estatuillas de los hombres lagarto de Ubaid perpetúan un sentimiento de asombro y nos invitan a explorar los misterios encapsulados en las creencias y rituales de nuestros antepasados. ¿Cuál de estas fotos históricas inexplicables te resulta más fascinante? Esperamos tu respuesta en los comentarios. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo episodio.